la semana intensa de esas de revisarlo todo 2 veces, de contar hasta 10 para no dejarse llevar por la animosidad del contexto, de buscar más y mejor información y, en fin, una de esas semanas difíciles pero divertidas al fin de cuentas. Bueno, vamos con los jalones de orejas. El más interesante quizás lo planteó @Carlos Cortés a propósito de nuestra entrevista con el presidente Duque de la semana anterior. En opinión de Carlos, pues no debimos haber aceptado hacer una entrevista por medio de un cuestionario por correo electrónico, como dijimos ahí que había sido. No voy a discutir lo obvio, y es que pues una entrevista personal cara a cara nunca va a ser igual que un cuestionario. Lo que no veo tan claro es que por ser mediante un cuestionario entonces pues no tenga ningún valor informativo. Lo que responde y cómo responde a ese cuestionario es información, y si el lector sabe que es un cuestionario pues lo leerá de manera diferente que una entrevista editada, digamos. Así no sea lo mismo que una entrevista cara a cara, y en eso estamos de acuerdo. O dónde termina uno por trazar esa línea para aceptar o no hacer una entrevista, porque incluso cara a cara, pues una entrevista en vivo y en directo, pues es diferente a una con edición, ¿o no? Entonces, ¿solo aceptamos entrevistas en directo o se puede una pregrabada? ¿Y de cuánto tiempo es aceptable una entrevista? Porque no siempre se pueden hacer todas las preguntas que tiene el periodista. Entonces, si se demora muy poco, entonces no la aceptamos. Y si incluso en vivo y en directo el personaje no contesta a la pregunta 1, 2, 3 veces, entonces, ¿qué hacemos? ¿No la sacamos? ¿O no fue ese siguiente pregunta periodista posiblemente más informativo sobre Uribe que a que hubiera contestado cualquier perorata a esa pregunta? Estoy exagerando, yo lo sé, pero bueno, pues una entrevista por cuestionario es una entrevista por cuestionario. Y lo que sí es ineludible pues es advertirlo de entrada, como lo hicimos en este caso de manera explícita y clara y desde el comienzo. Y bueno, acepto sí que no exigimos mucho pues esta es la primera vez que el presidente le acepta una entrevista al espectador. Ni siquiera durante la campaña pudimos hacerle una, fue el único candidato con quien no pudimos cuadrar una entrevista. Y pues sí, cumplía 2 años, teníamos preguntas y se las queríamos hacer. Bueno, y sin el humor punzante de Twitter tal vez sería difícil vivir. La vaina es cuando se empiezan a creer el chiste. Y eso pasó también con la entrevista del presidente esta semana. Pues ese domingo un banco montó en todos los medios importantes una campaña publicitaria que consistía en repetir en blanco y negro la misma portada que salía en color de periódicos y revistas. Un acuerdo que se había hecho hace tiempo, cuando no sabíamos cuál iba a ser nuestra portada. De manera que el presidente Duque pues salió por duplicado en portada, una en blanco y negro y una en color, una de publicidad y una real. Y por supuesto, pues la que era de publicidad tenía la advertencia de que se trataba de una campaña de publicidad. Muy divertido el chiste de decir que celebraban la transparencia del espectador por aceptar que esa entrevista era una campaña publicitaria, pero lo que sí no fue tan chistoso fue que mucha gente y inteligente además, creyó que estaban hablando en serio, de actualidad panamericana la cosa. Bueno, y ojalá hubiera sido un chiste, pero no, fue un despiste total. Como bien dijo @no al silencio, se nos fue crudo el editorial del sábado anterior. Mala costumbre esa de no dejar bien terminado cada párrafo antes de pasar al siguiente. Incluimos una cita y dejamos para después poner de quién era exactamente la cita, y entonces pusimos unas X que así salieron impresas. No les traigo el ejemplo de un video sobre el caso de Jeffrey Epstein que se pasó todos los controles y salió publicado. Primero porque da vergüenza realmente, pero segundo porque quedó, por supuesto, despublicado tan pronto llegó el jalón de orejas de @dbzamora y nos dimos cuenta. Él señaló 3 errores, pero tenía varios más. Primero, hablaba de Einstein y no de Epstein. Luego tenía una cita con un horror de ortografía, ese sí está aquí. Y además les imputó a estos pederastas un nuevo delito extrañísimo, el delito de perjuicio en lugar de perjurio, nada menos. Finalista ya para el Guillermo Cano se revuelca en su tumba de la puya de fin de año. Termino con unos perfiles pequeños que hicimos para dar a conocer quiénes eran los magistrados de la sala de instrucción que le decretó la medida de aseguramiento domiciliario a Uribe. Solo nos faltó un pequeñito detalle.
y era el nombre de cada uno de los magistrados en esos perfiles. Bueno, no es más, nos vemos, chao.